Lady Francesca Lovelace estaba de pie en el salón de baile de Ashford House, cerca de la mesa de refrescos, con las manos enguantadas cruzadas delante de su vestido de seda color coral, observando el torbellino de bailarines con aplomo. A sus 22 años poseía el tipo de belleza que los pintores suplicaban poder capturar, con su cabello castaño oscuro peinado en elaborados rizos, sus ojos del color de la miel cálida y una figura que hacía llorar de alegría a los modistos por lo perfectamente que le quedaban los vestidos. Esta noche debería haber sido su triunfo. En 3 semanas se casaría con Henry Talbot, el hijo mayor y heredero del marqués de Whitehaven. El anuncio había provocado oleadas de envidia en todos los salones de Mayfair. Henry era guapo, encantador, inmensamente rico y, lo más importante, la había elegido a ella. O eso creían todos. Francesca tomó un pequeño sorbo de champán, con la mirada siguiendo a Henry por el salón de baile. Bailaba con la señorita Arabella Thornton por tercera vez esa noche. Su mano descansaba quizás un poco demasiado baja en la cintura de ella. Su sonrisa era quizás un poco demasiado íntima. Las mejillas de la señorita Thornton estaban sonrojadas por algo más que el esfuerzo. «Tu prometido parece muy enérgico esta noche», murmuró Lady Catherine Peyton a su lado, abriendo su abanico con un clic decidido. Catherine había sido la mejor amiga de Francesca desde su presentación en la corte 5 años atrás, y nunca le había gustado Henry Talbot. De hecho, Francesca respondió con neutralidad, tomando otro sorbo. «Francesca, no puedes...» «Sí puedo y lo haré», interrumpió Francesca con suavidad. «Por favor, Catherine, aquí no». Pero la preocupación de Catherine se reflejaba claramente en su rostro. Durante los últimos 3 meses habían circulado rumores. Henry Talbot, visto saliendo de la ópera con la señora Eleanor Ashworth, una mujer casada famosa por sus aventuras amorosas. Henry Talbot, comprando un elaborado collar de rubíes que Francesca nunca había recibido. Henry Talbot, visto en un casino hasta el amanecer, borracho y endeudado. Francesca había oído todos los rumores. Había observado todas las miradas de reojo, todas las sonrisas compasivas de otras damas que se creían tan sutiles. Había observado a su prometido con ojos claros y mente calculadora. Había sido una tonta, no por no ver las señales, que había visto con claridad hacía 3 meses, no. Su tontería radicaba en la elección que había hecho 3 años antes. La música llegó a su fin y Henry finalmente acompañó a la señorita Thornton de vuelta con su madre antes de dirigirse hacia Francesca. Era innegablemente guapo, con cabello dorado, ojos azules y rasgos clásicos propios de las estatuas griegas. Se movía con la confianza despreocupada de un hombre al que nunca se le había negado nada en la vida. «Mi querida Francesca», dijo, inclinándose sobre su mano. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Estás radiante esta noche». «Gracias, Henry. Pareces estar disfrutando del baile». «La señorita Thornton tiene un paso ligero», dijo con desdén. «Nada comparado contigo, por supuesto». «Por supuesto», repitió ella. Algo se reflejó en su rostro, tal vez irritación por el tono de ella. Luego su expresión se suavizó y recuperó su encanto habitual. «Me pregunto, querida, si podríamos dar un paseo por la terraza. Hay algo que me gustaría discutir contigo». El corazón de Francesca comenzó a latir más rápido, pero su rostro permaneció sereno. Por supuesto. Atravesaron las puertas francesas y salieron a la terraza, donde la fresca noche de abril ofrecía un respiro del sofocante calor del salón de baile. Otras parejas paseaban cerca, manteniendo el decoro adecuado. Henry la condujo a un rincón más apartado, cerca de la balustrada de piedra que daba al jardín. «Francesca», comenzó, y ella notó el tono ensayado de su voz. Lo había practicado. «Me encuentro en una situación bastante delicada. ¿Y tú?» Ella se volvió para mirarlo de frente, con una expresión de cortés curiosidad. «Verás, me he dado cuenta de que quizá nuestro acuerdo se tomó con precipitación. Creo que no encajamos tan bien como pensaba al principio». «Ya veo». Su calma pareció desconcertarlo. Él esperaba lágrimas, tal vez súplicas. «Eres una mujer de gran belleza y logros», continuó entrando en materia.
pero he llegado a comprender que mi corazón está comprometido con otra persona. Sería injusto para ti, incluso cruel, continuar con este compromiso cuando mis afectos se dirigen hacia otra dirección. ¿Qué he considerado por tu parte pensar en mis sentimientos? Dijo Francesca en voz baja. Sabía que lo entenderías. El alivio inundó sus rasgos. Eres tan razonable, querida. Siempre he admirado eso de ti. Y esa otra dama, la que ha cautivado tu corazón por completo, es por casualidad la señorita Arabella Thornton, o tal vez la señora Eleanor Ashworth, o posiblemente Lady Charlotte Weston. El color se desvaneció del rostro de Henry y luego regresó con furia. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo? La voz de Francesca siguió siendo baja, pero se volvió más firme. ¿Cómo te atreves, Henry Talbot, a comportarte como un siervo en celo mientras llevas mi anillo de compromiso? ¿Cómo te atreves a seducir a la mitad de las damas de Londres mientras te prometías a mí? No tienes pruebas de acusaciones tan escandalosas. No, ella ladeó la cabeza. Puede que no te haya pillado infraganti, pero no soy ciega ni estúpida. Te he observado durante meses. He visto exactamente quién y cómo eres. El hermoso rostro de Henry se torció en una mueca desagradable. Si lo sabías, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no lo terminaste? Porque estaba esperando, dijo Francesca simplemente, a que te rebelaras por completo. Y ahora lo has hecho. Mujer insufrible, siseó él. ¿Pensabas atraparme, exponerme y obligarme a casarme contigo de todos modos? Al contrario, respondió Francesca, erguida en toda su estatura. Esperaba a que me ahorraras la molestia de romper yo misma el compromiso. Un caballero que rompe un compromiso causa un escándalo a la dama. Una dama que rompe un compromiso causa un escándalo al caballero. Pero un caballero que rompe un compromiso públicamente ante testigos porque desea perseguir a otras mujeres, sonrió fríamente. Ese Henry te hace parecer exactamente el canalla que eres. La comprensión se reflejó en sus ojos, seguida del pánico. No estaban solos en la terraza. Varias parejas se habían acercado, atraídas por sus voces elevadas. La propia Lady Ashford estaba de pie cerca de las puertas francesas, con el rostro iluminado por el interés. Sin embargo, Francesca continuó, con la voz ahora elevada para que se oyera. Si deseas romper nuestro compromiso, desde luego no me interpondré en tu camino. Después de todo, sería cruel de mi parte atarte a un compromiso del que tu corazón claramente se ha alejado. Francesca, espera. Creo que ya hemos dicho todo lo que había que decir. Ella se quitó el anillo de compromiso, una pieza elaborada con un gran zafiro, y lo colocó en la palma de su mano. Te deseo toda la felicidad, señor Talbot. Se dio la vuelta y regresó al salón de baile. A sus espaldas oyó a Henry balbucear, oyó los suspiros y los susurros que comenzaban a elevarse como una marea. Para mañana por la mañana, todo Londres sabría que Henry Talbot había roto públicamente su compromiso con Lady Francesca Lovies. Los chismes se alimentarían de ello durante semanas, y Francesca había conseguido exactamente lo que quería. Catherine apareció a su lado cuando volvió a entrar en el salón de baile. Por Dios, Francesca, ¿qué ha pasado? Ya no estoy comprometida, dijo Francesca con calma. Creo que me iré a casa ahora, pero no puedes marcharte sin más. El escándalo recaerá sobre Henry, no sobre mí. Francesca apretó la mano de su amiga. Confía en mí, Catherine, sé lo que hago. Recogió su capa de manos del lacayo y salió por la puerta principal de Ashford House. El aire nocturno era fresco y limpio después del calor sofocante del salón de baile. Su carruaje tardaría varios minutos en llegar desde la Musa. Se quedó en los escalones de la entrada, respirando profundamente, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en 3 largos años. Había sido una tonta. 3 años atrás, otro hombre la había cortejado en silencio, con seriedad, sin la poesía florida ni los grandes gestos de Henry. Richard Wycliffe, duque de Westwick, había visitado a su padre, la había llevado a pasear en Hyde Park y había entablado con ella conversaciones que la hacían pensar en lugar de simplemente pestañear. Pero Richard era difícil de entender. Rara vez sonreía.
Hablaba con tono mesurado sobre temas serios, la gestión de fincas, la reforma agrícola, la crisis de la patata en Irlanda. Nunca le traía flores ni comparaba sus ojos con las estrellas. Parecía estudiarla con esos intensos ojos grises, como si fuera un fascinante rompecabezas que estaba decidido a resolver. Eso la inquietaba, la hacía sentir expuesta. Henry, por el contrario, la había hecho sentir segura. Le decía que era hermosa cada vez que la veía. Le llevaba rosas y le recitaba poesía. Era todo lo que una joven romántica creía que quería. Qué tonta había sido. Cuando Richard le preguntó directamente si ella correspondía a sus sentimientos, ella dudó. Esa duda fue respuesta suficiente. Él se había inclinado, le había agradecido su honestidad y le había deseado toda la felicidad del mundo. 2 semanas más tarde, Henry Talbot había comenzado su cortejo en serio, y ella, aún dolida por la extraña herida que le había causado la retirada de Richard, se había dejado llevar por el teatral cortejo de Henry. 6 meses después de su compromiso con Henry, se había encontrado con Richard en una gala benéfica. Esperaba frialdad o indiferencia. En cambio, él le había pedido que bailara. Parece preocupada, Lady Francesca, le había dicho mientras bailaban un vals. Estoy perfectamente contenta, Su Excelencia. ¿De verdad? Aquellos ojos grises la habían estudiado el rostro. Porque si alguna vez descubre que no lo está, si alguna vez necesita ayuda, quiero que sepa que estaré ahí. Ella se había reído, incómoda. Es muy galante, su señoría, pero no puedo imaginar qué ayuda podría necesitar. ¿No puede? La había hecho girar, con la mano firme en su cintura. Henry Talbot no es el hombre que usted cree que es, Francesca. El uso de su nombre de pila la había sorprendido. Le ruego que me disculpe. No hablo por celos, aunque se le perdonaría por pensarlo. Hablo por conocimiento. Henry Talbot tiene deudas que te sorprenderían. Tiene apetitos que una esposa nunca podrá satisfacer. Necesita tu dote, Francesca. Eso es todo. La ira le ardió en el pecho. Se está extralimitando, su señoría. Quizás él la había mirado fijamente a los ojos. Pero cuando descubras la verdad, y la descubrirás, porque eres demasiado inteligente para no hacerlo, quiero que recuerdes lo que estoy a punto de decirte. Que sea cual sea la decisión que tomes, estaré ahí para apoyarte. Si decides quedarte con él, respetaré esa decisión y no te molestaré más. Pero si decides marcharte, su agarre se había tensado ligeramente. Si decides alejarte, Francesca, estaré ahí para atraparte. Solo tienes que decirme cuándo me necesitas. El vals había terminado. Él se había inclinado y la había dejado sola en medio del salón de baile, con el corazón latiéndole con fuerza. Eso había sido hacía 3 años. 3 años observando a Richard desde el otro lado de salas abarrotadas. 3 años captando su mirada y viendo, ¿qué? Paciencia, determinación. 3 años de darse cuenta, lenta y dolorosamente, de que él tenía razón sobre Henry. Y hacía 3 meses, cuando le habían llegado los primeros rumores sobre las infidelidades de Henry, había comprendido lo que Richard le había ofrecido. No un rescate, no una solución, una elección. Él le había dado la verdad y luego había dado un paso atrás para dejar que ella decidiera qué hacer con ella. El sonido de cascos sobre los adoquines llamó su atención, pero no era el carruaje de su familia el que se acercaba. Era un magnífico carruaje negro tirado por 4 caballos a juego, con un escudo ducal grabado en la puerta en plata y azul medianoche. El carruaje se detuvo justo delante de ella. La puerta se abrió. Richard Wycliffe, duque de Westwick, estaba sentado en el interior. Llevaba traje de noche y tenía el pelo oscuro ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él. Sus ojos grises se encontraron con los de ella con una expresión que nunca había visto antes. Esperanza, incertidumbre y algo que le cortó la respiración. Lady Francesca, dijo en voz baja, parece que necesita un carruaje. Así es, Alteza. El suyo llegará en breve, estoy seguro, pero el mío está aquí ahora. Hizo una pausa. La elección, como siempre, es suya. Francesca miró hacia Ashford House. A través de las ventanas,
Podía ver a la multitud reuniéndose, señalando hacia la terraza, donde Henry sin duda estaba intentando controlar los daños. Mañana los periódicos sensacionalistas la destrozarían. Sería ridiculizada, despreciada, objeto de rumores, a menos que les diera algo más interesante de lo que hablar. Miró a Richard, al hombre que la había advertido, que había esperado, que había prometido estar allí cuando ella lo necesitara, que, se dio cuenta de repente, la había estado cortejando todo el tiempo, no con flores y poesía, sino con honestidad, paciencia y la certeza inquebrantable de su afecto. Francesca sonrió, la primera sonrisa sincera que había esbozado en toda la noche. Muy bien, Su Excelencia, sería descortés por mi parte mantener a sus caballos esperando en el frío. Bajó los escalones y le dio la mano. El contacto le recorrió todo el cuerpo como una descarga eléctrica. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, cálidos y fuertes, y la ayudó a subir al carruaje. Ella se arregló la falda mientras él se sentaba a su lado, manteniendo una distancia adecuada entre ellos, todo perfectamente respetable, excepto que nada de aquello era respetable en absoluto. Richard, dijo en voz baja, utilizando su nombre de pila por primera vez. Sí, Francesca, gracias por esperar. Su sonrisa transformó todo su rostro, disipando las líneas austeras y revelando algo más suave debajo. Habría esperado eternamente. El carruaje se alejó de Ashford House justo cuando la multitud salía a la escalera principal. Francesca no miró atrás. Mantuvo la mirada fija en Richard, viéndolo con claridad por primera vez en 3 años. «He sido tan tonta», susurró. No. Él se inclinó hacia ella y le tomó la mano. «Eras joven. Querías poesía y romance. No hay nada de qué avergonzarse. Pero tú me ofreciste algo real y yo lo rechacé por palabras bonitas y promesas vacías. Entonces tendremos que empezar de nuevo». Su pulgar trazó círculos en la palma de su mano, provocándole un escalofrío en el brazo. Aunque debo advertirte, Francesca, que no soy un hombre paciente por naturaleza. Estos 3 años han sido los más largos de mi vida. Entonces, ¿por qué esperaste? Porque valía la pena esperarte. Lo dijo con sencillez, como si fuera obvio. Porque forzarte o manipularte no habría significado nada. Necesitaba que me eligieras, Francesca, por tu propia voluntad, con los ojos claros y el corazón lleno. Y si hubiera elegido a Henry, el dolor se reflejó en su rostro. Entonces habría lamentado lo que podría haber sido y habría hecho todo lo posible por respetar tu decisión. Pero confieso que no se lo puse fácil. En todos los eventos sociales a los que asistía, me aseguraba de que me vieras. Cada vez que firmaba una tarjeta de baile, esperaba que me estuvieras mirando. Cada conversación que teníamos, él la interrumpía riendo suavemente. Dios mío, era desvergonzado. Fuiste persistente, le corrigió ella, y tenías razón sobre Henry. No me alegra haber tenido razón sobre ese tema en particular. No, ella ladeó la cabeza. Ni siquiera un poco. Bueno, una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Quizás un poquito. Él nunca te mereció. ¿Y tú sí? No, dijo Richard con sinceridad, pero pasaré el resto de mi vida intentándolo. El carruaje giró hacia Grosvenor Square. Su Excelencia, llamó el cochero. ¿A dónde la llevo a la señora? Richard miró a Francesca. Tú eliges, dijo en voz baja. Puedo llevarte a casa de tus padres. O, vaciló. Tengo una propuesta que hacerte, Francesca. Me temo que es bastante escandalosa. Te escucho. Mi finca en Kent, Westwick Abbey. Podría llevarte allí esta noche. Tu reputación quedaría por los suelos, por supuesto. Tendrías que casarte conmigo para salvarla. Sus ojos buscaron los de ella. Pero también tendrías tiempo lejos de Londres, lejos de todo esto, para decidir si eso es realmente lo que quieres. Para decidir si yo soy realmente lo que quieres. Eso es bastante escandaloso, admitió Francesca. Su corazón latía con fuerza. La emoción y el miedo luchaban en su pecho. La decisión es totalmente tuya. Si deseas ir a casa, lo entenderé perfectamente. Podemos ir poco a poco. Déjame cortejarte como es debido. ¿A qué distancia está Kent? Francesca lo interrumpió. Richard parpadeó. Disculpa.
¿A qué distancia está Westwick Abbey? Siento mucha curiosidad por tu finca, aún es temprano. Ella lo miró a los ojos. Conduce tu gracia. La alegría pura y sin límites, transformó el rostro de Richard. Se asomó por la ventana. Westwick Abbey a toda velocidad. ¿Tu gracia? El carruaje se puso en marcha, dirigiéndose hacia el puente de Londres y la carretera de Kent. Richard se recostó, sin soltar la mano de Francesca, mirándola como si no pudiera creer que fuera real. ¿Estás completamente segura?, preguntó. Una vez que salgamos de Londres a esta hora, no habrá vuelta atrás. El escándalo será tremendo. Bien, dijo Francesca con firmeza. Que hablen, que cotilleen. Hace 3 años elegí el camino seguro, el camino respetable, y no me llevó a ninguna parte, solo a la miseria. Esta noche, Richard Wycliffe, elijo el camino peligroso. Elijo el escándalo. Te elijo a ti. Levantó su mano hasta sus labios y besó sus nudillos enguantados. Entonces haré todo lo que esté en mi mano para asegurarme de que nunca tengas motivos para elegir otra cosa. A través de la ventanilla del carruaje, Londres pasaba como una mancha borrosa de luz de gas y sombras. En algún lugar detrás de ellos, los chismosos ya habían comenzado su trabajo. Por la mañana toda Inglaterra sabría que Lady Francesca Lovelace había roto su compromiso y había desaparecido en la noche con el duque de Westwick. Pero a Francesca le daba igual. Por primera vez en 3 años se sentía libre. Richard, sí, querida, háblame de tu finca, háblame de Westwick Abbey. Y así, mientras el carruaje los llevaba a través de la noche hacia un futuro que ninguno de los dos podía predecir, pero que ambos habían elegido, Richard comenzó a hablar, no con poesía florida ni halagos vacíos, sino con el tono honesto y serio que Francesca antes encontraba inquietante y que ahora le parecía totalmente cautivador. Había pasado 3 años persiguiendo el sueño equivocado, pero esa noche, en un carruaje ducal que se dirigía a toda velocidad hacia Kent, por fin comenzó a perseguir el correcto. El viaje a Kent duró casi 5 horas, incluso a la máxima velocidad. El amanecer pintaba el cielo con tonos rosados y dorados cuando el carruaje finalmente atravesó las puertas de la abadía de Westwick. Francesca, que había dormido a ratos recostada sobre el hombro de Richard durante la última hora, una libertad que él le había ofrecido amablemente y que él había aceptado con gratitud, se despertó cuando el carruaje redujo la velocidad. Se incorporó, consciente de lo inapropiada que debía de haber parecido su postura. Pero Richard se limitó a sonreír y a ajustarle el sombrero, que se había ladeado ligeramente. «Bienvenida a Westwick», dijo en voz baja. Francesca miró por la ventana y se quedó sin aliento. La abadía se alzaba ante ellos como algo salido de una novela gótica, con antiguas paredes de piedra cubiertas de hiedra, altas ventanas que brillaban a la luz de la mañana y torreones que hablaban de siglos de historia. Pero no resultaba intimidante. Los jardines rodeaban el edificio principal con un esplendor cuidadosamente cuidado, y la cálida piedra dorada parecía brillar dándoles la bienvenida. «Es precioso», susurró ella. «Es mi hogar», dijo Richard con sencillez. «O al menos, espero que también se convierta en el tuyo». El carruaje se detuvo ante la entrada principal. Richard bajó primero y luego ayudó a Francesca a bajar con cuidadosa cortesía. A pesar de lo temprano que era, la puerta principal se abrió de inmediato y apareció un mayordomo de aspecto distinguido, cuya expresión no revelaba ni una pizca de sorpresa al ver a su amo llegar al amanecer con una joven sin acompañante. «Su Excelencia», dijo el mayordomo, inclinándose. «Bienvenido a casa. ¿Preparó la habitación rosa para su invitada?» «Sí, gracias, Stevens. Y por favor, pídale a la señora Davis que atienda a Lady Francesca. Imagino que agradecerá la oportunidad de refrescarse y quizás descansar después de nuestro viaje». «Enseguida, su señoría». Francesca entró en el vestíbulo y se encontró rodeada de historia. Los retratos cubrían las paredes. Generaciones de Wycliffe la miraban con distintos grados de severidad. Una gran escalera se curvaba hacia arriba, hacia los pisos superiores. Las flores frescas llenaban cada rincón, y su aroma se mezclaba con el olor a cera de abejas y madera vieja.
¿Cuánto tiempo lleva siendo esta la casa de su familia? Preguntó ella, girándose lentamente para contemplarlo todo. Desde 1542, respondió Richard, acercándose a ella. Mi antepasado Thomas Wycliffe recibió la finca de manos de Enrique Vitalo tras la disolución de los monasterios. De ahí Abbey. Señaló un retrato de aspecto particularmente severo. Ese es Thomas. Al parecer, tenía el don de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Políticamente hablando, parece formidable. La leyenda familiar dice que también era bastante encantador cuando quería, aunque nunca lo dirías por el retrato. Richard le ofreció su brazo. Ven, te acompañaré a tu habitación. Debes de estar agotada. Una mujer regordeta y maternal, vestida con un traje de ama de llaves y con unas llaves, entró apresurada en el vestíbulo. Su excelencia, no sabíamos que iba a venir. Por Dios, y con una invitada. Debería haber avisado. Mis disculpas, señora Davis. Fue una decisión bastante espontánea. El tono de Richard era cálido y afectuoso. Esta es Lady Francesca Lovelace. Se quedará con nosotros durante un tiempo. Por favor, asegúrese de que tenga todo lo que necesita. La señora Davis miró a Richard y a Francesca y la comprensión floreció en su rostro redondo. Por supuesto, su señoría, por supuesto. Oh, qué maravilla. Venga, mi señora. La habitación de las rosas tiene las vistas más bonitas de los jardines. La pondremos cómoda en un santiamén. Gracias, dijo Francesca, sintiendo de repente el peso del cansancio sobre sus hombros. Richard le cogió la mano antes de que pudiera seguir a la señora Davis escaleras arriba. Descanse, le dijo en voz baja. Hablaremos más tarde, cuando haya tenido tiempo de pensar con claridad. Y Francesca vaciló. Aquí no tienes ninguna obligación, ninguna en absoluto. Este es tu hogar durante el tiempo que desees, ya sean unos días o... Dejó la frase en el aire de forma significativa. O para siempre, añadió ella, levantando una ceja. Vivo con esperanza. A pesar de su agotamiento, Francesca se encontró sonriendo. Agradezco tu paciencia, tu gracia, Richard, corrigió él con delicadeza. Si vamos a ser escandalosos, más vale que seamos íntimos. Richard, dijo ella apretándole la mano. Gracias por todo. Siguió a la señora Davis por la gran escalera, muy consciente de la mirada de Richard sobre ella, hasta que desapareció tras la esquina. La sala de las rosas hacía honor a su nombre, decorada en suaves tonos rosas y cremas, con enormes ventanas que daban a los jardines formales que comenzaban a florecer con las flores de primavera. Ya se había encendido el fuego en la chimenea y la cama parecía increíblemente tentadora. Déjeme ayudarla a quitarse ese vestido, mi señora, dijo la señora Davis, mientras se disponía a desabrochar los botones. Querrá dormir bien. Mandaré subir agua caliente para que se bañe cuando se despierte y plancharemos su vestido. Aunque, si me permite decirlo, señora, necesitará más ropa si va a quedarse más de un día o dos. Sospecho que tendré que enviar a Londres a buscar mis cosas, dijo Francesca, dejando que la ama de llaves la ayudara a quitarse el vestido de baile y a ponerse un camisón prestado que había sido colocado sobre la cama, aunque no puedo imaginar que mi madre esté ansiosa por enviárselos. Las madres suelen cambiar de opinión, dijo la señora Davis con sabiduría mientras bajaba la cama. Su excelencia es un buen hombre, mi señora, el mejor que he conocido en mis 40 años de servicio a esta familia. Si él la ha traído aquí, puede estar segura de que sus intenciones son honorables. Yo creo que lo son, dijo Francesca en voz baja mientras se metía en la cama. Las sábanas estaban impecables y olían a lavanda. Señora Davis, ¿ha traído alguna vez a alguien más aquí? ¿A alguna otra dama? El rostro de la ama de llaves se suavizó. Nunca, mi señora, ni una sola vez. Hace 3 años se habló de ello en el salón de los sirvientes. Todos pensamos, bueno, pero entonces usted eligió a otro caballero y su excelencia... Ella negó con la cabeza. Se encerró durante meses, no quería ver a nadie, no asistía a ningún evento. Estábamos muy preocupados. Pero entonces, un día, salió de su estudio y me dijo, Señora Davis, voy a ser paciente.
Ella acabará viendo la verdad y, cuando lo haga, yo estaré esperando. A Francesca se le llenaron los ojos de lágrimas. Sí, eso dijo, y ha sido paciente, señora, durante 3 largos años. Pero yo veía que le estaba consumiendo, observar, esperar y tener esperanza. La señora Davis le acarició la mano. Pero ahora estás aquí. Eso es lo que importa. Descansa, querida. Las cosas siempre se ven más claras después de dormir. Francesca se hundió en las almohadas, con la intención de permanecer despierta, de pensar en todo lo que había sucedido, pero el cansancio la venció en cuestión de segundos y cayó en el sueño más profundo y tranquilo que había tenido en meses. Se despertó con la luz del sol de la tarde entrando por las ventanas y el canto de los pájaros en los jardines. Por un momento se sintió desorientada. Aquella no era su habitación en la casa de sus padres en Londres. Entonces le volvieron los recuerdos y con ellos llegó un momento de pánico absoluto. ¿Qué había hecho? Se había marchado de Londres con Richard Wycliffe, sin estar casada, sin compañía, sin forma. A estas alturas todo Londres lo sabría. Su reputación estaba por los suelos. Su madre estaría histérica. Su padre estaría furioso. Y Henry, en realidad Henry podía irse al diablo. Ese pensamiento la hizo sonreír. Un golpe en la puerta anunció la llegada de la señora Davis con una bandeja de té y la noticia de que le habían preparado un baño en el vestidor contiguo. Su excelencia solicita el placer de su compañía para cenar esta noche. Si se encuentra bien, mi señora, a las 6 en el comedor pequeño. Por favor, dígale a su excelencia que estaré encantada, dijo Francesca, aceptando una taza de té con gratitud. El baño fue celestial, perfumado con aceite de rosas y lo suficientemente caliente como para aliviar la rigidez de tantas horas en un carruaje. Después, con su vestido de baile recién planchado, no tenía nada más. Francesca se miró en el espejo. Se veía diferente. Sus ojos estaban más brillantes. La tensión que se había acumulado alrededor de su boca durante el último año se había aliviado. Se veía, se dio cuenta, feliz. Esa idea debería haberla aterrorizado. En cambio, sintió alivio. Stevens apareció puntualmente a las 6 para acompañarla abajo. El pequeño comedor era en realidad bastante grande para los estándares normales, pero supuso que era pequeño en comparación con el comedor de gala. El fuego crepitaba en la chimenea y la mesa estaba puesta para dos con una brillante vajilla de plata y delicada porcelana. Richard se levantó cuando ella entró y a Francesca se le cortó la respiración. Se había cambiado y vestía ropa de noche limpia. Su cabello oscuro aún estaba ligeramente húmedo por el baño, y la forma en que la miraba, como si ella fuera la respuesta a una pregunta que había estado haciendo durante años, le hizo saltar el corazón. «Pareces descansada», dijo, acercándose para sostener su silla. «Confío en que la señora Davis te haya cuidado bien. Ha sido maravillosa, Richard. Tu casa es magnífica». «Me alegro de que pienses es así». Se sentó frente a ella. «Siempre he pensado que sería aún más magnífica si tuviera a alguien con quien compartirla, pero hasta hace poco era bastante exigente con respecto a quién podría ser esa persona. ¿Lo eras?» Francesca aceptó una copa de vino de Stevens, quien luego se retiró discretamente, dejándolos solos. «Decididamente exigente», confirmó Richard. «Había una mujer en concreto que ocupaba todos mis pensamientos. Por desgracia, llevaba bastante tiempo comprometida con otra persona. Qué inconveniente, efectivamente. De hecho, bastante exasperante». Dio un sorbo a su copa de vino, sin apartar los ojos de ella. «Dime, Francesca, ¿cuándo te enteraste de lo de Henry?» Es decir, ella consideró la pregunta seriamente. «La verdad es que creo que desde el principio supe que algo no iba bien, pero no quería saberlo, si eso tiene sentido. Era más fácil creer en sus bonitas palabras e ignorar las discrepancias. ¿Y qué cambió? Tú». Dejó la copa sobre la mesa. «Hace 3 años, cuando me advertiste, me enfadé. Pensé que estabas celoso y que intentabas sabotear mi compromiso. Pero tus palabras se me quedaron grabadas y poco a poco empecé a fijarme más en las cosas que había estado ignorando». «Lo siento», dijo Richard en voz baja. «Nunca quise hacerte daño.
No me hiciste daño. Me dijiste la verdad. Eso es un regalo, Richard, aunque sea doloroso de escuchar. Hizo una pausa cuando Stevens regresó con el primer plato, una delicada sopa adornada con hierbas frescas. ¿Cuándo te diste cuenta de tus sentimientos por mí? Me refiero al momento en que te vi por primera vez. Él sonrió ante su expresión de sorpresa. Tenías 18 años cuando te presentaste en la corte. Tu tacón se enganchó en tu vestido cuando hiciste una reverencia a la reina y te reíste. Una risa brillante y genuina que intentaste sofocar con la mano. Cualquiera otra persona se habría sentido mortificada, pero a ti te pareció divertido. Pensé para mis adentros. Esa es una mujer que no se toma a sí misma demasiado en serio. Esa es una mujer que vale la pena conocer. Lo había olvidado por completo. Francesca se rió. Me aterrorizaba haber causado una pésima impresión. Causaste una impresión inolvidable. Al menos en mí, su expresión se volvió seria. No soy un hombre impulsivo, Francesca. No tomo decisiones a la ligera. Pero desde ese momento lo supe. Pasé el año siguiente organizando presentaciones, arreglando estar en los mismos eventos, buscando excusas para hablar contigo. Y cuando finalmente reuní el valor para cortejarte como es debido, tú estabas, dijo con un gesto de impotencia. Estabas radiante, inteligente, amable, todo lo que había esperado y más. Y entonces elegí a Henry. Y entonces elegiste a Henry. Asintió él, lo cual era tu derecho absoluto. Pero te confieso, Francesca, que eso casi me destruyó. La cruda honestidad de su voz le hizo un nudo en la garganta. Fui tan tonta. No, dijo él con firmeza. Eras joven, querías romance y pasión. Henry te ofrecía eso, o al menos eso parecía. Yo te ofrecía discusiones sobre la gestión de la finca y debates políticos. Tú me ofrecías sustancia. Francesca lo corrigió. Tú me tratabas como si tuviera una mente con la que valía la pena interactuar. Henry me trataba como un hermoso adorno para exhibir y admirar. Y sin embargo, elegiste el adorno. Por un momento, ella lo miró a los ojos. Pero ahora estoy aquí, Richard. Estoy aquí porque hace 3 años me dijiste la verdad. Y anoche me ofreciste una elección. Sin coacción, sin manipulación, solo una elección. Su voz era cuidadosamente neutra, pero ella podía ver la tensión en sus hombros. Y yo te elijo a ti, dijo simplemente. Elijo la honestidad por encima de la poesía. Elijo la sustancia por encima del estilo. Elijo a un hombre que esperó 3 años en lugar de uno que no pudo esperar 3 meses para traicionarme. Richard cerró los ojos y, cuando los volvió a abrir, estaban sospechosamente brillantes. No tienes idea de cuánto tiempo he esperado para oírte decir eso. 3 años, creo. 3 años, 2 meses y 16 días, corrigió. Pero ¿quién lleva la cuenta? A pesar del peso emocional de la conversación, Francesca se rió. De verdad lo has contado. Soy muy meticuloso. Se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Francesca, quiero dejar algo muy claro. Sí, venir aquí conmigo ha creado un escándalo. Sí, la sociedad esperará que nos casemos para salvar tu reputación. Pero no quiero que te cases conmigo por obligación. No quiero que te cases conmigo porque no tengas otra opción. Entonces, ¿por qué debería casarme contigo? Porque tú quieres, dijo simplemente, porque encajamos el uno con el otro. Porque cuando imagino mi futuro, tú estás en cada momento de él. Y no puedo imaginar la felicidad sin ti. Hizo una pausa. Pero también soy consciente de que hace 3 días estabas comprometida con otro hombre. Tus emociones pueden estar revueltas. Puede que estés actuando por impulso, por ira o por dolor. Así que quiero darte tiempo. ¿Cuánto tiempo? Todo el que necesites. Le diremos a la sociedad que estamos comprometidos. Por supuesto, eso satisfará las convenciones sociales, pero la boda real tendrá lugar cuando estés completamente segura, ya sea dentro de un mes, dentro de un año o mañana. Interrumpió Francesca. Richard parpadeó. Disculpa, dije. ¿Qué tal mañana? Ella sonrió ante su expresión de asombro. Richard, no necesito tiempo para pensar. He tenido 3 años para pensar.
3 años para compararte con Henry, para darme cuenta de lo que renuncié, para comprender lo que realmente quiero. Me preguntaste cuándo supe lo de Henry, lo de todo. Lo supe hace 3 meses. En el momento en que lo vi coqueteando con la señora Ashworth en la ópera, algo encajó en su lugar. Lo vi claramente por primera vez. ¿Y sabes cuál fue mi primer pensamiento? ¿Cuál fue mi primer pensamiento? Richard intentó advertirme. Ella le apretó la mano. Tenías razón, Richard, en todo. Y yo era demasiado orgullosa y terca para admitirlo. Así que esperé. Vi cómo Henry cavaba su propia tumba y planeé exactamente cómo me liberaría de ese compromiso de una manera que lo hiciera parecer el villano que es. Eso fue muy calculado por tu parte. Aprendí del mejor. Ella levantó una ceja, levantó. No pensaste que no me daría cuenta de tu estrategia, ¿verdad? Aparecer en todos los eventos a los que yo asistía, asegurándote de que te viera, recordándome constantemente que seguías ahí, esperando. Esperaba ser más sutil que eso. Fuiste tan sutil como una carga de caballería, sonrió Francesca. Pero funcionó porque cada vez que te veía recordaba aquella conversación que tuvimos. Sea cual sea tu decisión, yo estaré ahí. Eso es lo que dijiste, y lo decías en serio. Lo decía en serio, y lo sigo diciendo, así que aquí estoy. Se puso de pie, sin soltar su mano, y rodeó la mesa para colocarse frente a él, tomando mi decisión de forma clara y consciente, sin ninguna duda. Richard Wycliffe, Duque de Westwick, te elijo hoy, mañana y todos los días a partir de ahora. Si me aceptas, él se puso de pie, con las manos enmarcando el rostro de ella con infinita delicadeza. Si te acepto, Francesca, eres todo lo que he deseado durante 3 años increíblemente largos. Pero, ¿estás completamente segura? Podemos esperar. Deberíamos esperar. No quiero esperar, susurró ella. Ya he perdido suficiente tiempo. Entonces no esperaremos. Él respiró y la besó. No se parecía en nada al beso casto y correcto que Henry le había dado cuando se comprometieron. Un breve y apático roce de labios que la había dejado vagamente decepcionada. Richard la besó como si ella fuera el aire y él se estuviera ahogando, como si ella fuera el fuego y él estuviera congelándose, como si ella fuera la respuesta a todas las preguntas que él se había hecho. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Francesca apoyó la frente contra la de él. Bueno, dijo temblorosa, eso fue bastante más satisfactorio que las discusiones sobre la gestión de la finca. Richard se rió, con un sonido lleno de alegría y alivio. A veces doy sorpresas. Estoy empezando a darme cuenta de eso. Ella se apartó lo suficiente para mirarle a los ojos. Richard, lo digo en serio, quiero casarme contigo lo antes posible. Licencia especial, ceremonia pequeña, lo que tú creas mejor. No necesito una gran boda social, solo te necesito a ti. Entonces será una licencia especial, dijo él con decisión. Mañana iré a Canterbury y le pediré una al arzobispo. Podemos casarnos a finales de semana. Perfecto, sonrió ella mirándolo. Y luego volveremos a Londres y afrontaremos juntos los chismes. ¿Estás segura de que quieres volver? Podríamos quedarnos aquí y evitar por completo la sociedad durante un tiempo. Por supuesto que no, respondió Francesca con voz firme. No voy a esconderme como si hubiera hecho algo vergonzoso. Volveremos a Londres, asistiremos a todos los eventos y dejaremos que todos vean que he tomado la mejor decisión de mi vida. Que susurren y especulen. Que Henry se retuerza. Que la señorita Thornton, la señora Ashworth y todos los demás se den cuenta exactamente de lo que han ganado. Un rostro atractivo unido a un corazón vacío y engañoso. Recuérdame que nunca me ponga en tu contra, dijo Richard. Pero estaba sonriendo. Eres bastante formidable cuando te enfadas. Ya no estoy enfadada, dijo Francesca con sinceridad. Soy feliz por primera vez en 3 años, Richard. Soy genuinamente feliz. Bien, dijo él en voz baja. Entonces mi trabajo aquí está casi terminado. Solo me queda una tarea, que es asegurarme de que sigas así. Le besó la frente, las mejillas y la punta de la nariz todos los días durante el resto de nuestras vidas. Suena como un plan excelente. Volvieron a la cena, ya bastante fría,
y hablaron durante horas. Richard le habló de sus propiedades, sus responsabilidades en la Cámara de los Lores, su pasión por la reforma agrícola y su preocupación por las condiciones laborales en las ciudades industriales. Francesca compartió sus propios intereses, la literatura, la música y su participación en obras benéficas con orfanatos del este de Londres. Debería haberte preguntado todo esto hace 3 años, dijo Richard con tristeza. En lugar de eso, no paraba de hablar de la rotación de cultivos y los sistemas de drenaje. Te habría escuchado, le aseguró Francesca, pero no estaba preparada para escuchar. Buscaba cuentos de hadas, Richard. Tú me ofrecías la vida real, y ahora sé que la vida real es mucho más valiosa que cualquier cuento de hadas. Le cubrió la mano con la suya. Los cuentos de hadas terminan con un felices para siempre. La vida real es donde se construye esa felicidad. Día a día, elección a elección, juntos. Yo no lo habría podido expresar mejor. Hablaron hasta pasada la medianoche, hasta que las velas se consumieron, y Stevens sugirió amablemente que tal vez deberían retirarse. Richard acompañó a Francesca de vuelta a la sala de las rosas y, en la puerta, la besó una vez más, con ternura, dulzura y promesas. «Duerme bien, querida», le susurró. «Mañana todo cambiará. Mañana», repitió Francesca, «todo comenzará». Lo vio alejarse por el pasillo, luego cerró la puerta y se apoyó contra ella, sonriendo. Mañana Richard cabalgaría hacia Canterbury. En unos días se casarían y luego volverían a Londres y afrontarían juntos lo que viniera después. Las palabras resonaban en ella como música. Durante 3 años se había sentido sola, incluso comprometida con Henry, quizás especialmente entonces. Pero ahora, de pie en esta hermosa habitación de la casa ancestral de Richard, sentía que el peso de la soledad se le quitaba de encima. No estaba sola. Nunca volvería a estar sola. Francesca se metió en la cama y se quedó dormida, aún sonriendo, soñando con ojos grises y palabras sinceras, y con un futuro en el que había dejado de creer, pero que de alguna manera milagrosa había encontrado. 3 días después, Lady Francesca Lovelace se convirtió en duquesa de Westwick en la pequeña iglesia normanda situada en los límites de la finca de Westwick. La ceremonia fue sencilla, a la que solo asistieron el personal de la casa y unos pocos amigos de confianza a los que Richard había invitado, su primo, Lord Edward Hartley, y la esposa de Edward, Margaret, que estaban encantados con la noticia, aunque no les sorprendía en absoluto. «Te ha costado bastante», dijo Edward, dándole una palmada en el hombro a Richard. «Empezaba a pensar que te consumirías hasta desaparecer». «Tu fe en mi perseverancia es decepcionante», respondió Richard secamente. Margaret abrazó a Francesca con cariño. «Me alegro mucho de que hayas entrado en razón, Su Excelencia. Llevamos 3 años viendo sufrir a Richard. Por favor, llámame Francesca, y te prometo que compensaré estos 3 años». «Hazlo», había dicho Margaret con un guiño. Ahora de pie ante el rector, con la cálida mano de Richard entre las suyas, Francesca pronunció sus votos con absoluta certeza. Prometió amar, honrar y respetar. Prometió serle fiel en la prosperidad y en la adversidad. Y cuando Richard deslizó en su dedo el anillo de boda de su familia, una elegante banda de oro grabada con el escudo de Whitecliff, sintió que las lágrimas de alegría le resbalaban por las mejillas. «Con este anillo te desposo», dijo Richard, con voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. «Con mi cuerpo te adoro, y con todos mis bienes terrenales te doto». El rector le sonrió a ambos. «Os declaro marido y mujer. Su Excelencia puede besar a la novia», y Richard lo hizo con dulzura y ternura. Mientras Edward vitoreaba, Margaret se secaba los ojos con un pañuelo, y la señora Davies sollozaba de felicidad en el último banco. Cuando se separaron, Richard susurró: «Hola, duquesa». «Hola, esposo», le respondió Francesca en voz baja. Regresaron a la abadía para el banquete nupcial que la señora Davies había logrado preparar de forma magnífica, a pesar de haber tenido solo 3 días de antelación. El personal había decorado el comedor con flores primaverales y cintas, y alguien había desenterrado una antigua botella de champán francés de la bodega. Edward brindó por el duque y la duquesa de Westwick,
deseándoles muchos años de felicidad, numerosos hijos y bastante menos angustia romántica de la que nos habían hecho pasar durante los últimos 3 años. Sí, sí, añadió Margaret, levantando su copa. Después del desayuno, mientras los demás charlaban en el salón, Richard apartó a Francesca. «Tengo algo para ti», le dijo. «Un regalo de boda, Richard. Ya me lo has dado todo. Hazme el favor». Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió para mostrar un delicado collar, un colgante de zafiros y diamantes dispuestos en forma de flor. Era de mi madre. Lo llevó el día de su boda y antes que ella, lo llevó su madre. Lo he guardado especialmente para ti. Ya lo sabía hace 3 años. Francesca tocó el colgante con dedos reverentes. Es exquisito. Déjame. Richard se lo colocó alrededor del cuello, con dedos suaves sobre su piel. Ya está, perfecto. No tengo nada para ti, dijo Francesca, volviéndose hacia él. Me fui de Londres sin nada más que el vestido que llevaba puesto. Me diste a ti misma, dijo Richard con sencillez. Eso es más que suficiente. Ella lo besó por eso, lento y profundamente, hasta que la voz de Edward los llamó desde el salón. Oigan, nada de eso hasta que hayan escandalizado adecuadamente a Londres primero. Se separaron, riendo. Tu primo es imposible, dijo Francesca. Mi primo tiene razón, respondió Richard. Debemos regresar a Londres, enfrentar los chismes, dejar que vean que somos felizmente felices a pesar de, o tal vez gracias a, todos sus susurros. ¿Cuándo nos vamos? Mañana, si estás dispuesta. Ya he enviado un mensaje a la Casa de Londres para que preparen nuestra llegada y he enviado una carta a tus padres. Francesca se tensó. ¿Qué les has dicho? Que su hija es ahora la duquesa de Westwick y que sería un honor para nosotros que asistieran a una recepción formal para celebrar nuestro matrimonio. Él le acarició la mejilla. Son tus padres, Francesca. Sean cuales sean vuestras diferencias, merecen saber que estás a salvo y feliz. Mi madre se enfadará mucho, sin duda, pero también será la madre de una duquesa. Eso aliviará considerablemente sus sentimientos heridos. Eres muy optimista. Acabo de casarme con la mujer que amo desde hace 3 años. Creo que tengo derecho a ser optimista. Pasaron la noche de bodas en los aposentos de Richard, mucho más lujosos que la habitación rosa, con una enorme cama con dosel y ventanas con vistas a los jardines iluminados por la luna. Richard fue gentil y paciente, tomándose su tiempo, asegurándose de que Francesca se sintiera querida y deseada por igual. Después, mientras yacían enredados en los restos de la pasión, Francesca trazó dibujos en el pecho de Richard. Estás llena de sorpresas, Su Excelencia. ¿De verdad? Él parecía complacido. Sin duda. Me habían hecho creer que eras todo lógica fría y discusiones serias. Tengo muchas facetas, dijo Richard solemnemente, y luego sonrió cuando ella se rió. Hablando en serio, Francesca, ¿eres feliz? De verdad. Delirantemente, le aseguró ella, aunque sospecho que la verdadera prueba llegará mañana, cuando nos enfrentemos a la sociedad. Que vengan, dijo Richard, acercándola más a él. Les haremos frente juntos. El regreso a Londres al día siguiente fue considerablemente más civilizado que su huida de medianoche. Viajaron en el mejor carruaje de Richard, y Francesca llevaba un nuevo vestido de viaje que Margaret había insistido en regalarle. No puedes volver a Londres con un vestido de baile arrugado. Querida, ¿qué diría la gente? Cuando cruzaron el puente de Londres y entraron en las familiares calles de Mayfair, Francesca sintió que se le encogía el estómago por los nervios. ¿Y sí? No, la interrumpió Richard con suavidad, tomándole la mano. ¿Y sí? Sabemos exactamente lo que nos espera. Chismes, escándalos, censura social. Pero también sabemos que nada de eso importa. Ahora eres la duquesa de Westwick. Eso tiene un peso considerable, independientemente de cómo se haya producido nuestro matrimonio. ¿Crees que nos recibirán? Algunos, sin duda. Otros, quizá no, pero sospecho que te sorprenderá quién nos apoya y quién no. Tenía razón. La primera persona en llamar a la residencia de los Westwick en Londres,
una magnífica casa adosada en Grosvenor Square, fue Lady Catherine Peaton, que llegó apenas unas horas después que ellos. Francesca Catherine entró en el salón y abrazó a su amiga con fuerza. Gracias a Dios que estás a salvo. Cuando te fuiste de Ashford House, estaba fuera de mí por la preocupación. Pero entonces empezaron los chismes, y supe que estabas con el duque, y pensé, bueno, me alegro por ella. ¿No estás escandalizada?, preguntó Francesca, sorprendida. ¿Escandalizada? Querida, estoy encantada. Henry Talbot es un sinvergüenza y tú has conseguido uno de los mejores partidos de Inglaterra. Todos los que merecen la pena piensan que eres tremendamente inteligente. ¿Y todos los que no merecen la pena?, preguntó Richard con sequedad. Oh, piensan que ella está arruinada y que tú eres un pícaro. Pero, ¿a quién le importa lo que piensen? Catherine hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Lo importante es que seas feliz. Eres feliz, ¿verdad? Extasiada, le aseguró Francesca. La segunda visitante fue menos bienvenida. La madre de Francesca, Lady Margaret Lovelace, llegó envuelta en un torbellino de seda y furia apenas contenida. Francesca Rose Lovelace comenzó a decir, pero se detuvo, recordando claramente que su hija ya no era una Lovelace. Quiero decir, su excelencia. El título salió con rigidez. ¿En qué estabas pensando? Escaparte en mitad de la noche con un hombre, sin importarte su título, el escándalo, la vergüenza. Madre, estoy perfectamente bien. Gracias por preguntar, dijo Francesca con calma. Permítame presentarle a mi marido, el duque de Westwick. Richard, mi madre, Lady Margaret Lovelace. Richard se inclinó con perfecta cortesía. Lady Margaret, le pido disculpas por la naturaleza irregular de nuestro noviazgo. Sin embargo, espero que pueda encontrar en su corazón la felicidad para su hija. Lady Margaret resopló, pero parte de la ira se desvaneció de su rostro. Bueno, usted es duque. Al menos eso es algo, y Henry Talbot ha demostrado ser exactamente el tipo de hombre que uno no quiere como yerno. Las historias que han salido a la luz, se estremeció delicadamente. ¿Qué historias?, preguntó Francesca con brusquedad. Oh, querida, deudas, juego, mujeres, en plural. Al parecer, se comprometió contigo principalmente para acceder a tu dote y saldar sus obligaciones más urgentes. El marqués está fuera de sí. Henry ha sido enviado a su finca en North Sunderland en desgracia. Francesca y Richard intercambiaron miradas. ¡Qué desgracia para él!, dijo Francesca sin una pizca de compasión. Sí, bueno, Lady Margaret se suavizó ligeramente. Supongo que, visto así, tu impetuosidad fue en realidad bastante acertada. Has escapado de un destino terrible, Francesca, y te has asegurado una posición excelente. Miró a Richard con aire evaluador. Serás bueno con ella, su excelencia. Pasaré cada día de mi vida asegurándome de que sea feliz, dijo Richard con sencillez. Asegúrate de hacerlo. Lady Margaret se levantó, preparándose para marcharse. Espero veros a los dos en la cena de la semana que viene. Tu padre querrá conocer debidamente a su nuevo yerno. Y Francesca se detuvo en la puerta. Me alegro de que estés a salvo. En verdad, era lo más parecido a una disculpa que Lady Margaret Lovelace podía ofrecer. Francesca la aceptó con elegancia. Gracias, madre. Durante la semana siguiente, la sociedad londinense se dividió gradualmente en dos bandos. Los más jóvenes, liderados por Catherine y otras damas de mentalidad progresista, pensaban que todo el asunto era tremendamente romántico. Las matronas más mayores y conservadoras se escandalizaron, pero no pudieron romper relaciones con la duquesa de Westwick. El título y la influencia de Richard eran demasiado importantes. La mayoría de los caballeros felicitaron a Richard por su decisión y, en secreto, envidiaban su hermosa e inteligente esposa. Y luego estaban aquellos que simplemente encontraban divertida toda la situación. He oído que Lord Edward les contó en una cena 2 semanas después de su regreso que Henry Talbot se negaba a salir de su habitación. Al parecer, estaba mortificado por todo el asunto. Bien, dijo Francesca con satisfacción. Mi querida duquesa, dijo Edward con admiración.
Solo eres despiadada cuando las circunstancias lo requieren, respondió ella con dulzura. La verdadera prueba llegó en el baile de los Bransford, el primer gran evento social al que Richard y Francesca asistieron como matrimonio. Cuando entraron en el salón de baile, la conversación no se detuvo precisamente, pero sin duda se interrumpió. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. Richard, magnífico con su traje de noche, mantuvo la mano de Francesca firmemente entrelazada con la suya. Sonríe, le susurró. Deja que vean lo feliz que eres. Así que Francesca sonrió radiante, con sinceridad, y observó cómo las caras de los chismosos se ensombrecían ligeramente. Esperaban ver vergüenza o bochorno. En cambio, vieron alegría. La propia Lady Bransford, una de las grandes anfitrionas de la sociedad, se acercó a ellos inmediatamente. Sus excelencias, qué alegría verlos. Permítame decirle, duquesa, que la vida matrimonial parece sentarle muy bien. Está absolutamente radiante. Gracias, Lady Bransford. Me sienta muy bien. Y usted, su excelencia, continuó Lady Bransford, dirigiéndose a Richard. Parece muy satisfecho consigo mismo. Estoy casado con la mujer más extraordinaria de Inglaterra, dijo Richard, sonriendo a Francesca. Creo que tengo todo el derecho a estar satisfecho. Eso marcó el tono de la velada. Richard bailó con Francesca 3 veces, algo muy impropio para una pareja casada, pero nadie se atrevió a hacer ningún comentario. Hablaron con varios lores y damas, aceptando felicitaciones y eludiendo preguntas impertinentes con facilidad. En un momento dado, Francesca se encontró cerca de las puertas de la terraza, las mismas puertas por las que había entrado con Henry para poner fin a su compromiso. Se volvió hacia Richard. ¿Sabes lo que pasó la última vez que estuve en esta sala? Sí, dijo él en voz baja. Estaba observando. ¿De verdad? Te estuve observando toda la noche. Vi a Henry bailando con otras damas. Vi la expresión de tu rostro, no herida, sino resignada, calculadora, y pensé para mí mismo, está tramando algo. Le acarició la mejilla con delicadeza. Y luego te vi entrar en esa terraza con él, y mi corazón casi se detuvo. Pero esperé. Al fin y al cabo, había prometido esperar. Y entonces apareciste sin él, sin tu anillo, con la cabeza bien alta. Y supe que había llegado el momento. Tenías el carruaje preparado. Tenía el carruaje preparado desde el momento en que llegaste al baile, admitió. Por si acaso, la esperanza es lo último que se pierde, incluso en el corazón de un cínico. No eres un cínico, dijo Francesca en voz baja. Eres un romántico, solo que lo ocultas bien. Quizás, admitió él, o quizás solo soy romántico cuando se trata de ti. Volvieron a bailar y esta vez Francesca se dio cuenta de algo. Los susurros habían cambiado. En lugar de murmullos escandalizados, oía fragmentos de conversaciones bastante dedicadas a ella. Nunca había visto al duque sonreír tanto. En realidad era bastante romántico, si lo pensabas bien. Claramente la hacía feliz. Al final de la velada, la marea había cambiado. El consenso parecía ser que, aunque el duque y la duquesa de Westworship se comportaban de una manera poco convencional, era obvio que se complementaban bien y estaban profundamente enamorados, y que eso no era realmente preferible a un cortejo convencional que condujera a un matrimonio infeliz. Al salir del baile, Richard ayudó a Francesca a subir al carruaje con una sonrisa de satisfacción. Creo, dijo, que ha ido bastante bien. Nos han aceptado, se maravilló Francesca. Han aceptado que somos felices, corrigió Richard. Es algo bastante diferente, pero en última instancia es lo único que importa. En las semanas siguientes, Francesca se adaptó a su nueva vida como duquesa. Se involucró en la labor benéfica de Richard, en particular en sus esfuerzos por mejorar las condiciones de las ciudades industriales. Organizó cenas y salones, reuniendo a reformadores e intelectuales para debatir cuestiones sociales. Volvió a conectar con viejos amigos e hizo otros nuevos. Y cada noche se dormía en los brazos de Richard,
agradecida más allá de lo imaginable por haber encontrado el valor para elegir la honestidad por encima de la poesía, la sustancia por encima del estilo, el amor verdadero por encima del afecto conveniente. Una tarde, 3 meses después de su boda, se sentaron juntos en el estudio de Richard. Él revisaba las cuentas de la finca, mientras Francesca leía las cartas de uno de los orfanatos a los que apoyaba. Era cómodo, agradable, el tipo de intimidad doméstica que le habría parecido imposiblemente aburrida 3 años atrás, pero que ahora le parecía perfecta. Richard, dijo de repente. ¿Eh? Él levantó la vista de sus papeles. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si te hubiera elegido hace 3 años? A veces se planteaba la pregunta seriamente, pero creo que quizá todo sucedió exactamente como tenía que suceder. ¿Cómo es eso? Hace 3 años no estabas preparada para mí, para lo que yo te ofrecía. Necesitabas ver el contraste para experimentar la diferencia entre las palabras bonitas y el aprecio genuino. Si me hubieras elegido entonces, quizás siempre te habrías preguntado si habías tomado la decisión correcta. Quizá me habrías guardado rencor por ser práctico en lugar de romántico. Dejó a un lado los papeles y se sentó a su lado. Pero ahora sabes exactamente lo que elegiste y por qué. No hay duda, no hay dudas. Estás diciendo que necesitaba comprometerme con Henry para apreciarte de verdad. Lo que digo, dijo con cuidado, es que necesitabas ver claramente ambos caminos antes de poder elegir el correcto con certeza. Y Francesca le tomó la mano. Habría esperado otros 3 años, o 6, o 9, si eso es lo que necesitabas, porque tú vales cualquier tiempo de espera. Ella lo besó durante mucho tiempo y con dulzura. ¿Sabes?, dijo ella cuando se separaron hace 3 años, pensaba que eras frío y distante. Pensaba que no sabías expresar tus emociones. Y ahora sé que expresas tus emociones de otra manera. No con discursos floridos ni grandes gestos, sino con una espera paciente, con palabras sinceras, estando ahí constantemente cuando más te necesitaba. Le acarició la cara. Eso es real, Richard. Ese es el tipo de amor que dura. Bien, dijo él, atrayéndola hacia su regazo, porque pretendo que dure toda la vida. Un año después, el salón de Westwick Abbey estaba lleno de luz solar vespertina y del sonido de risas femeninas. Francesca, ahora visiblemente embarazada, estaba sentada con Catherine y Margaret Hartley, planeando la gala benéfica de verano que se había convertido en uno de los eventos más esperados de Londres. Deberíamos tener la orquesta en el jardín este, sugirió Catherine. Y quizás algunas de esas preciosas linternas japonesas para cuando oscurezca. Brillante, coincidió Francesca, tomando notas. Y Richard sugirió que subastáramos algunos de los productos de las granjas arrendadas y que los beneficios se destinaran a los orfanatos. Tu marido tiene un gran corazón, dijo Margaret con calidez. ¿Cómo se está tomando la noticia del bebé? Francesca sonrió con una mano apoyada en su vientre redondeado. Es imposible. No me deja hacer nada que requiera el más mínimo esfuerzo. Ayer fui a coger un libro de una estantería alta y casi le da un ataque. Edward se comportaba igual cuando yo estaba embarazada. Margaret dijo, tienen buenas intenciones aunque sean asfixiantes. Como si la conversación lo hubiera convocado, Richard apareció en la puerta. Yo no soy asfixiante, protestó. Solo me aseguro de que mi esposa no se haga daño ni al bebé. Estaba cogiendo un libro, no escalando la Torre de Londres, señaló Francesca. Un estante muy alto, contó Richard. Podrías haberte caído. Catherine y Margaret intercambiaron miradas divertidas. Os dejamos a los dos debatiendo los peligros de coger un libro, dijo Catherine, levantándose. Francesca, ultimaremos los detalles la semana que viene. Perfecto. Gracias a las dos por venir. Después de que las damas se marcharan, Richard se sentó junto a Francesca y enseguida le puso los pies en su regazo para masajearlos. ¿Cómo te encuentras? Enorme, respondió ella, pero sonriendo. El bebé está muy activo hoy. Richard puso su mano junto a la de ella sobre su vientre y su rostro se iluminó al sentir el movimiento. Fuerte como su madre, o como ella.
Francesca se lo recordó. Aún no lo sabemos. Entonces, ella, fuerte, inteligente y hermosa como su madre. Eres parcial. Sin arrepentimiento la besó suavemente. Te he dicho hoy que te quiero solo 3 veces. Vas con retraso. Entonces te quiero, dijo con seriedad. Te quiero, te quiero, te quiero. Ya está, volvemos a estar al día, Francesca se rió, con un sonido pleno y alegre. ¿Recuerdas? Dijo ella, recostándose contra los cojines, cuando me preguntaste si alguna vez me había preguntado qué habría pasado si te hubiera elegido 3 años antes? Sí, he estado pensando en eso y me he dado cuenta de que me alegro de que las cosas hayan sucedido como sucedieron. No porque disfrutara de estar comprometida con Henry, añadió rápidamente, sino porque pasar por eso me enseñó algo importante. Y es que el amor no se trata de grandes gestos o palabras bonitas. Se trata de estar presente. Se trata de ser honesto, incluso cuando la honestidad resulta incómoda. Se trata de esperar, confiar y elegir a alguien cada día. Ella le tomó la mano. Tú hiciste todo eso por mí, Richard. Durante 3 años estuviste presente. Fuiste honesto. Esperaste. Y cuando finalmente me di cuenta de lo que me había estado perdiendo, tú estabas allí, tal y como prometiste que estarías. Siempre lo estaré, dijo él en voz baja. Durante el resto de nuestras vidas, Francesca, estaré aquí, presente, siendo sincero, eligiéndote cada día. Lo sé, sonrió ella. Eso es lo que te diferencia de hombres como Henry. Él hacía promesas que nunca tenía intención de cumplir. Tú haces promesas y luego pasas tu vida cumpliéndolas. Hablando de Henry, dijo Richard con una leve mueca, ayer oí algo interesante. Al parecer, se ha vuelto a comprometer. ¿De verdad? Francesca no sintió más que una leve curiosidad. Henry Talbot se había convertido en un recuerdo tan lejano que las noticias sobre él apenas le llamaban la atención. ¿Con quién? Con la señorita Georgiana Hartwell, la azucarera. Ah, otra gran fortuna con la que saldar sus deudas. Exactamente, aunque tengo entendido que su padre insiste en un contrato matrimonial muy detallado para proteger sus intereses. Al parecer, nuestro pequeño escándalo enseñó a varias familias a tener más cuidado con los herederos cazafortunas. Bueno, dijo Francesca filosóficamente, si algo bueno salió de ello, supongo que no puedo quejarme, aunque siento pena por la señorita Hartwell. Yo también. Pero al parecer está muy decidida y su padre la vigila de cerca. Quizás salga mejor de lo que pensamos. O quizás sea infeliz, se dé cuenta de su error y se escape con alguien mucho mejor en una dramática huida nocturna. Sugirió Francesca con los ojos brillantes. Parece una estrategia eficaz, asintió Richard solemnemente. He oído que le funcionó bastante bien a una señora en particular. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un momento, con la mano de Richard acariciando suavemente el vientre de Francesca, sintiendo cómo su hijo se movía y daba patadas. Richard, dijo Francesca de repente, ¿sabes qué día es hoy? Él pensó por un momento y luego lo comprendió. Había pasado exactamente un año. Un año desde el baile en Ashford House. Un año desde que me recogiste en tu carruaje y cambiaste toda mi vida. Cambiaste nuestras vidas, corrigió él. ¿Sabes lo que quiero hacer hoy? ¿Qué es, querida? Quiero volver a Londres. Quiero asistir a un baile, pero no en Ashford House. Son horribles, y quiero bailar con mi marido 3 veces de forma inapropiada y escandalizar de nuevo a todos los chismosos. Richard se rió. Francesca, estás embarazada de 7 meses. No estoy seguro de que los chismosos se escandalicen tanto como se preocupen por tu salud. Está bien. Entonces asistiremos a una cena y yo mantendré una conversación ingeniosa y tú me mirarás como si fueras la mujer más fascinante del mundo y todos verán lo felices que somos. Yo te miro así todo el tiempo, señaló Richard. Lo sé. Por eso me casé contigo. Ella luchó por incorporarse y él inmediatamente la ayudó, ajustándole los cojines detrás de la espalda. Pero, de verdad, Richard, quiero volver a Londres por un tiempo, para mostrarles a todos que la escandalosa duquesa de Westwick ahora es la respetable,
feliz y muy embarazada duquesa de Westwick, para que vean cómo es el amor verdadero. Si eso es lo que quieres, entonces eso es lo que haremos. Él le besó la frente. Aunque me reservo el derecho de protegerte y negarte el acceso a los estantes altos. De acuerdo, dijo ella, riendo. Regresaron a Londres esa semana y asistieron a una cena en la residencia de los Bransford, el mismo lugar donde habían hecho su primera aparición pública como pareja casada. Esta vez no hubo escándalo ni chismes susurrados. En cambio, fueron recibidos calurosamente. Todos felicitaron a Francesca por su embarazo y la velada transcurrió entre agradables conversaciones con amigos. En un momento dado, Francesca se encontró de nuevo junto a aquellas infames puertas de la terraza. Richard estaba a su lado. Lady Bransford se dio cuenta y se acercó a ellos con una sonrisa cómplice. «Es increíble, ¿verdad?», dijo la anfitriona. «Cómo una noche puede cambiarlo todo. Yo estaba aquí, ¿sabéis? Cuando el señor Talbot rompió vuestro compromiso. Y luego, cuando apareció el carruaje del duque», sacudió la cabeza. «Lo más romántico que he visto en 40 años de temporadas londinenses». «Me alegro de que lo piense así», dijo Francesca. En ese momento no estaba segura de si era romántico o simplemente imprudente. «El mejor romance siempre implica un poco de imprudencia», dijo Lady Bransford con sabiduría. «Ir sobre seguro quizá te da seguridad, pero no felicidad. Tú, mi querida duquesa, elegiste la felicidad. ¿Y tú?», se volvió hacia Richard. «Tuviste la paciencia de esperar a que ella tomara esa decisión. Eso es verdadero romance». Después de que ella se alejara, Richard acercó a Francesca hacia él, tanto como le permitía su barriga. «Tiene razón, ¿sabes? Sobre la imprudencia. ¿Estás diciendo que fuiste imprudente, Alteza? ¿Tú, que lo planeas todo hasta el más mínimo detalle?» «Completamente imprudente», confirmó. «No tenía ninguna garantía de que me elegirías. No tenía la certeza de que la espera valdría la pena. Pero lo hice de todos modos porque la idea de una vida sin ti era insoportable». «Y ahora», preguntó ella en voz baja, «ahora tengo todo lo que siempre quise. A ti, a nuestro hijo en camino, una vida basada en la honestidad y el afecto verdadero». Él apoyó la mano sobre su vientre. «Ahora soy el hombre más afortunado de Inglaterra». «No es suerte», corrigió Francesca. «Paciencia, estrategia y una aparición muy oportuna en carruaje. Todos elementos cruciales», asintió él, riendo. Se marcharon temprano de la fiesta. Richard insistió en que Francesca no se cansara y regresaron a la casa de Londres. Mientras se preparaban para acostarse, Francesca se vio en el espejo, con Richard detrás de ella, con las manos apoyadas en su vientre hinchado. «Míranos», dijo ella con asombro. «Hace 2 años estaba comprometida con el hombre equivocado. Era infeliz y fingía no estarlo. Ahora estoy casada con el hombre adecuado, esperando a nuestro hijo y más feliz de lo que jamás imaginé que podría ser». «Hace 2 años», dijo Richard, mirándola a los ojos en el espejo, «estaba solo, observándote desde lejos, esperando que vieras lo que yo veía. Ahora me despierto cada mañana contigo a mi lado, y todavía no puedo creer que seas real». Ella se giró entre sus brazos y se estiró para tocarle la cara. «Soy real. Esto es real. Y Richard, ¿por qué te doy las gracias? Por esperar, por ser sincero, por darme la oportunidad de elegir en lugar de dar por sentado lo que yo quería, por quererme lo suficiente como para dejarme cometer mis propios errores y encontrar mi propio camino de vuelta a ti. Volvería a hacerlo todo», dijo él simplemente, «1000 veces si eso significara acabar aquí contigo». 3 meses después. «Un esfuerzo más, Su Excelencia. Ya casi está aquí». Francesca, empapada en sudor y agotada más allá de lo imaginable, reunió sus últimas reservas de fuerza y empujó. La voz alentadora de la comadrona parecía venir de muy lejos, pero la mano de Richard en la suya era sólida y real, y la mantenía anclada. Y entonces un llanto hermoso, furioso, indignado. «Es un niño», anunció la comadrona con alegría. «Un niño sano». Francesca se recostó sobre las almohadas, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras la comadrona limpiaba al bebé y lo envolvía en suaves mantas.
El rostro de Richard también estaba mojado por las lágrimas, con una expresión de absoluto asombro mientras la comadrona colocaba a su hijo en los brazos de Francesca. «Hola, pequeño», susurró Francesca, mirando fijamente ese rostro diminuto y perfecto. «Hola, mi querido niño». Richard se inclinó sobre ellos, con un brazo alrededor de Francesca y una mano acariciando suavemente el suave cabello oscuro del bebé. «Es perfecto», susurró. «Absolutamente perfecto». «Tiene tu nariz», observó Francesca, riendo entre lágrimas. «Pobre niño», dijo Richard, pero sonreía. «¿Cómo lo llamaremos?» Habían discutido nombres durante meses, sin ponerse de acuerdo en nada. Pero al mirar a su hijo ahora, Francesca lo supo. «Thomas», dijo. «Thomas Richard Wycliffe, en honor a tu antepasado, que fundó Westwick, y en honor a ti, Thomas», repitió Richard en voz baja, y los ojos del bebé, grises como los de su padre, se abrieron al oírlo. «Hola, Thomas. Bienvenido al mundo». La comadrona y sus ayudantes se afanaban en limpiar y comprobar que tanto la madre como el bebé estuvieran bien. Richard se negó a alejarse de Francesca, incluso cuando la tradición dictaba que debía esperar fuera. Se sentó en la cama junto a ella, con un brazo alrededor de sus hombros, mirando a su hijo con una expresión de amor tan puro que a Francesca le dolió el corazón. «Gracias», susurró finalmente. «Gracias por elegirme. Gracias por darme todo esto. A ti, a Thomas y a esta vida que hemos construido juntos». «La hemos construido juntos», corrigió Francesca. «Cada decisión, cada día, juntos». El pequeño Thomas bostezó, un sonido diminuto, y se acurrucó más cerca del pecho de su madre. Mirándolo, Francesca pensó en el viaje que la había traído hasta allí, el compromiso roto, el viaje en carruaje a medianoche, la decisión de elegir la verdad por encima de la comodidad. Pensó en Henry Talbot, ahora casado con su novia rica, todavía persiguiendo la riqueza y el placer sin comprender la verdadera felicidad. Pensó en su yo más joven, tan desesperada por la poesía y el romance que casi se había perdido lo auténtico. Y pensó en Richard, el paciente, honesto y firme Richard, que la había amado lo suficiente como para esperar a que ella tomara sus propias decisiones y estar allí cuando finalmente comprendiera cómo era el verdadero amor. «¿Sabes en qué estaba pensando?», dijo en voz baja. «Aquella noche en Ashford House, cuando me subí a tu carruaje, ¿qué era eso? Pensaba que había desperdiciado 3 años, que había sido una tonta por rechazarte la primera vez. Y ahora, Richard, ahora creo que fui tan tonta como debía ser, porque esos 3 años me enseñaron a apreciar lo que tenemos. Me enseñaron la diferencia entre el enamoramiento y el amor. Me enseñaron que la devoción tranquila y constante que tú me ofreces vale más que 1000 grandes gestos». Ella lo miró, a este hombre que había esperado con tanta paciencia, que la había atrapado cuando finalmente dio el salto. «No desperdiciamos esos 3 años, Richard. Los necesitábamos. Yo los necesitaba». «Te amo», dijo Richard, con la voz cargada de emoción. «Te he amado desde el momento en que te vi por primera vez. Te amé cuando elegiste a otra persona. Te amé mientras esperaba a que vieras la verdad. Y te amaré todos los días por el resto de nuestras vidas». «Lo sé», dijo Francesca simplemente. «Eso es lo que lo hace real». Thomas se movió en sus brazos, haciendo suaves ruidos de bebé. Richard extendió la mano y tomó la pequeña mano de su hijo, y los dedos del bebé inmediatamente se curvaron alrededor de los mucho más grandes de su padre. «Es fuerte», observó Richard. «Viene de una estirpe fuerte», respondió Francesca. «Aunque, que Dios nos ayude cuando sea mayor. ¿Te imaginas las travesuras que hará nuestro hijo con tu terquedad y mi temperamento?» «Es aterrador», asintió Richard alegremente. «Estaremos completamente canosos cuando cumpla 10 años». «Vale la pena», dijo Francesca, mirando el perfecto rostrito de Thomas. «Cada momento», confirmó Richard. 10 años después, los jardines de Westwick Abbey estaban en plena floración, llenos de rosas y peonías y de las risas de los niños. El joven Thomas, ahora un enérgico niño de 10 años, enseñaba a su hermana menor,
Ella nena, de 7, y a su hermano William, de 5, a trepar a los árboles, a pesar de las protestas de su madre, que consideraba que esas actividades no eran propias de una señorita para ella nena y demasiado peligrosas para William. Son niños, Francesca, dijo Richard, observando la escena con diversión mientras estaba sentado junto a su esposa en un banco del jardín. Deja que sean niños. Es fácil para ti decirlo. Tú no eres quien tiene que explicar a la institutriz por qué el vestido de Eleanor está cubierto de savia de árbol. Francesca refunfuñó, pero sonreía. En los últimos 10 años, su familia había crecido, su amor se había profundizado y Westwick Abbey se había convertido en un hogar lleno de calidez y risas. Las reformas agrícolas de Richard habían mejorado la vida de innumerables agricultores arrendatarios. La labor benéfica de Francesca se había ampliado para incluir escuelas para niños de clase trabajadora y refugios para mujeres que huían de situaciones peligrosas. Se habían convertido en un equipo formidable, respetado en el Parlamento, querido por sus arrendatarios, admirado en la sociedad, pero lo más importante era que seguían siendo compañeros en todos los sentidos de la palabra, colaboradores iguales en la gran aventura de la vida. Catherine Peaton, ahora Catherine Sinclair, tras casarse con un amable médico escocés, los visitaba a menudo con sus propios hijos. Edward y Margaret Hartley eran invitados habituales, y sus hijos eran amigos íntimos de los jóvenes Wycliffe. Incluso la madre de Francesca había cambiado por completo, visitándola con frecuencia y mimando a sus nietos de forma exagerada. En cuanto a Henry Talbot, había caído en el olvido. Su matrimonio con Georgiana Hartwell había terminado en escándalo y separación, cuando sus deudas de juego se hicieron imposibles de ignorar. Ahora vivía en circunstancias modestas en la finca de su padre, con su encanto y su atractivo físico desvanecidos por el despilfarro. Francesca ya casi nunca pensaba en él. Cuando lo hacía, era con lástima más que con ira. Había elegido el placer por encima de lo esencial y estaba pagando el precio. «Mamá, papá», gritó Thomas desde lo alto de un roble. «Mirad qué alto estoy». «Muy impresionante, cariño», le respondió Francesca. «Por favor, no te caigas». «No lo haré», le aseguró con toda la confianza de un niño de 10 años que se creía invencible. Eleanor, para no quedarse atrás, trepó a una rama cercana. «Estoy tan alto como Thomas. Los dos sois muy valientes», gritó Richard, y luego añadió en voz baja a Francesca. «Lo han heredado de ti. Han heredado su imprudencia de ti», calculó Francesca. «Tú fuiste quien decidió pedirme matrimonio ofreciéndome un escandaloso paseo en carruaje a medianoche». «Yo te ofrecí transporte», protestó Richard. «El escándalo fue tu elección». «La mejor elección que he hecho nunca», dijo ella apoyándose en él. William, incapaz de trepar tan alto como sus hermanos mayores, se sentó al pie del árbol y comenzó a inventar una elaborada historia sobre dragones y caballeros. Era el soñador de la familia, siempre perdido en mundos imaginarios. «Me recuerda a ti», observó Richard. «La forma en que solías hablar de libros e historias, y Thomas me recuerda a ti, serio y decidido. La nena es una fuerza de la naturaleza por completo». Se sentaron en un cómodo silencio, viendo jugar a sus hijos. Esto, pensó Francesca, era lo que se parecía a la felicidad, no el romance dramático y apasionado que había imaginado de niña, sino algo mejor. Alegría cotidiana, risas compartidas, compañerismo, amistad y amor, todo ello entretejido en algo fuerte y duradero. «Richard», dijo de repente, «¿recuerdas aquella conversación que tuvimos la noche que me trajiste a Westwick sobre la poesía frente a la realidad?» «Yo sí. He estado pensando en ello últimamente y me he dado cuenta de que esto es poesía. Nuestra vida juntos, nuestros hijos, los momentos tranquilos y los caóticos. Esta es la poesía que siempre había estado buscando. Simplemente no lo reconocía porque no venía envuelta en palabras bonitas». Richard le tomó la mano y se la llevó a los labios. «Entonces me esforzaré por escribirte poesía todos los días durante el resto de nuestras vidas. No con palabras, sino con acciones, con mi presencia, eligiéndote una y otra vez cada mañana». «Eso», dijo Francesca,
Es lo más romántico que me has dicho nunca. Estoy aprendiendo, dijo él con una sonrisa. Thomas y Eleyanena bajaron de los árboles, discutiendo amigablemente sobre quién había subido más alto. William abandonó su historia de dragones para perseguir una mariposa por el jardín, y Richard y Francesca se sentaron juntos en su banco, con las manos entrelazadas, contemplando la vida que habían construido juntos desarrollarse bajo el sol y las risas. Esa noche, después de que los niños se durmieran y la casa quedara en silencio, Richard y Francesca se quedaron juntos en la terraza con vistas a los jardines, como habían hecho innumerables veces antes. ¿Alguna vez piensas en aquella noche?, preguntó Francesca. La noche en que todo cambió. A veces, admitió Richard, pero sobre todo pienso en esto, en todas las noches desde entonces, en todas las mañanas, en todos los momentos cotidianos que se han interpuesto, más extraordinarios que cualquier dramático rescate en carruaje. Incluso los momentos en los que Thomas rompió tu jarrón favorito jugando a los caballeros en el salón. Incluso esos, dijo Richard con firmeza, aunque sigo manteniendo que ese jarrón en concreto no era realmente mi favorito. Eres una mentirosa terrible. Lo sé. La atrajo hacia él y apoyó la barbilla sobre su cabeza. Nunca la aprendí a mentir de forma convincente. Es uno de mis muchos defectos. No es un defecto, dijo Francesca. Es una de tus virtudes. La honestidad, ¿recuerdas? Eso es lo que me enamoró. No tu título, ni tu riqueza, ni siquiera tu rostro apuesto. Yo tengo un rostro apuesto. Pero tu honestidad, tu firmeza, tu certeza absoluta e inquebrantable de que estamos hechos el uno para el otro, incluso cuando yo era demasiado tonta para verlo. No eras tonta, dijo Richard. Eras joven. Buscabas la magia en los lugares equivocados. Pero al final la encontraste. Te encontré a ti, corrigió ella. Y tú, Richard Wycliffe, duque de Westwick, eres la mejor magia que he conocido jamás. Entonces la besó, lento y dulce, lleno del amor y la complicidad de una década. Cuando se separaron, ambos sonreían. Ven a la cama, duquesa, dijo Richard. Mañana Thomas tiene clases. Eleyanena quiere aprender a montar a caballo correctamente y William ha convencido al cocinero para que le deje ayudar a hacer pan. Necesitaremos descansar. Suena aterrador, dijo Francesca alegremente. Suena perfecto, corrigió Richard. Y, cogidos de la mano, regresaron a Westwick Abbey, su hogar, su santuario, el lugar donde un escandaloso paseo en carruaje a medianoche les había llevado a todo lo que siempre habían deseado, pero que no sabían pedir. A sus espaldas, los jardines yacían tranquilos a la luz de la luna. Por encima de ellos, las estrellas brillaban en el cielo infinito. Y ante ellos se extendían años y años de esto, de magia ordinaria, de decisiones cotidianas, de amor que no se anunciaba con grandes gestos, sino que se demostraba en mil pequeños momentos. Francesca había pensado una vez que romper su compromiso sin decir nada era el final de su historia, pero en realidad solo había sido el comienzo. El carruaje que vino a buscarla esa noche no la había rescatado. Le había llevado exactamente al lugar donde debía estar, a casa con el hombre que la había amado lo suficiente como para esperar, para confiar, para creer que ella encontraría el camino hacia él eventualmente. Y así fue. Y vivieron, no felices para siempre en el sentido de los cuentos de hadas, sino felices para siempre, construyendo su felicidad cada día, eligiéndose cada mañana, escribiendo su propia poesía en el lenguaje del amor real, honesto y duradero, que, reflexionó Francesca mientras se dormía en los brazos de Richard aquella noche, era el mejor tipo de poesía que existía. Fin. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este hermoso viaje. Esperamos que Lady Francesca y el Duque de Westwick hayan llegado a vuestro corazón como llegaron al nuestro. Si les ha gustado esta historia, denle a me gusta, comenten, compartan y suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo nos ayuda a seguir creando historias llenas de emociones profundas, redentoras y del tipo de amor que permanece en su corazón mucho después de que se hayan pronunciado las últimas palabras. Y no lo olviden,
Al final de este video les espera otra historia inolvidable. Hagan clic ahora y déjense llevar una vez más. Gracias por estar aquí. El equipo de Legends of Love